Mi nuera dijo, ve a comprar víveres. Toma mi coche. Pero sabía que había saboteado los frenos. Sonreí, estuve de acuerdo y silenciosamente le entregué las llaves a su propia madre. Y esa noche, una llamada telefónica lo cambió todo. Hay momentos en la vida en los que el tiempo se detiene, donde tu corazón late tan fuerte que puedes escucharlo en tus oídos, donde sabes con cada célula de tu cuerpo que lo que estás a punto de descubrir cambiará todo para siempre. Ese momento llegó para mí en una noche de octubre en el garaje de mi propia casa. La casa que construí ladrillo a ladrillo con mi esposo hace 40 años. La casa donde crié a mi hijo. La casa que ahora se sentía como una prisión. Me llamo Sara. Tengo 68 años. Y esa noche descubrí que mi nuera quería verme muerta. Eran las 11 de la noche. Todos estaban dormidos. No podía dormir. Durante meses, el sueño se me había escapado entre los dedos como agua. Llevaba mi bata azul desgastada, la que Edward, mi difunto esposo, me regaló en nuestro último aniversario. Mis manos temblaban mientras sostenía una pequeña linterna que encontré en el cajón de la cocina. 6 horas antes, Victoria, mi nuera, me había pedido algo con esa sonrisa suya que ya no me engañaba. Esa sonrisa que llevaba como una máscara. Suegra, dijo mientras se pintaba las uñas de rojo sangre en la sala. Necesito que vayas al supermercado temprano mañana. Toma mi coche. El tuyo es tan viejo que es patético, ¿no crees? Además, el mío tiene aire acondicionado. Te hará bien. Algo en sus ojos destelló. No era amabilidad. Era algo frío, calculado. ¿Tu coche? Pregunté, sorprendida. Victoria nunca me dejaba tocar nada de lo suyo. Ni su ropa, ni sus perfumes. Ciertamente no su coche. Sí, no lo voy a necesitar. Las llaves están en la mesa de entrada. Y siguió pintándose las uñas como si nada. Como si no me hubiera ofrecido algo que nunca jamás ofrecería. Fue entonces cuando la alarma en mi cabeza sonó. Esa vocecita que a veces ignoramos porque no queremos parecer paranoicos. Pero había aprendido a escucharla. Había aprendido por las malas, a través de la humillación y las lágrimas tragadas en silencio. Esa noche, cuando todos estaban roncando, bajé al garaje. Mis pies descalzos sintieron el frío cemento. El garaje olía a aceite y encierro. El coche de Victoria, un sedán gris plateado, lo presumía como si fuera un Mercedes, cuando en realidad lo habían comprado a crédito con el dinero que les presté, estaba estacionado junto a mi viejo familiar. Mi gosh. Apunté la linterna debajo del coche, y lo vi. Un pequeño charco de líquido, amarillento, aceitoso, líquido de frenos. Mi corazón se detuvo. Seguí escaneando con la linterna. La manguera que conecta el cilindro maestro con las ruedas delanteras tenía un corte. No era un corte accidental. No fue desgaste. Era limpio, preciso, hecho con algo afilado. Alguien había saboteado este coche, y Victoria me había pedido que lo condujera. Me senté en el frío suelo del garaje, con la espalda contra la pared, y empecé a temblar. No por el frío, ni por el terror, ni por la rabia, ni por una tristeza tan profunda que dolía en mis huesos. Mi nuera, la madre de mi nieto, la mujer que mi hijo había elegido para formar una familia. Esa mujer quería matarme. No era paranoia. No era mi imaginación. Era real, tan real como el líquido goteando lentamente sobre el cemento. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Para entender, tengo que llevarte 3 años atrás, al día en que Victoria entró por primera vez en mi casa. Perfumada, sonriendo, vestida como si fuera a una fiesta. Y yo, ingenuo, abrí la puerta con los brazos abiertos. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría cerrado esa puerta y habría tirado la llave a un pozo. Pero no lo hice. Y así comenzó mi descenso al infierno. Antes de continuar con lo que sucedió después de ese descubrimiento en el garaje, antes de contarte cómo jugué mis cartas y contra que, necesito que entiendas algo. Esta historia es real. Tan real como el aire que respiras. Y si has vivido algo similar, si conoces a alguien que esté pasando por un infierno silencioso dentro de su propia familia, quédate hasta el final porque lo que hice a continuación lo cambió todo. Y tal vez, solo tal vez, también pueda ayudarte a ti. Suscríbete al canal para que puedas seguir escuchando historias como esta. Historias de mujeres que se niegan a ser pisoteadas. Historias que necesitan ser contadas. Ahora, volvamos al principio, al día en que conocí a la serpiente que casi me devoró entera.
3 años antes de esa noche en el garaje, yo era una mujer diferente. No estoy diciendo que fuera completamente feliz. Edward, mi esposo, había muerto 5 años antes de un infarto repentino mientras regaba las rosas en el jardín. Cayó entre las flores rojas que tanto amaba. Murió haciendo lo que amaba, dijeron los vecinos para consolarme. Pero me quedé sola con una casa que era demasiado grande y un silencio que dolía. Tenía 63 años entonces. El cabello gris lo recogía en un simple moño. Arrugas que había ganado honestamente. Trabajando, criando a mi hijo, cuidando de mis padres hasta su último aliento. Mi cuerpo ya no era joven, pero yo tampoco había terminado. Caminaba al mercado todas las mañanas. Cocinaba. Limpiaba mi casa de arriba a abajo cada semana. Tenía mi rutina, mi paz. Edward me dejó bien. La casa valorada en 450,000 pesos. Una propiedad vacacional que heredó de sus padres valorada en casi 300,000 pesos y ahorros modestos pero suficientes en el banco. No era rica, pero no dependía de nadie. Y créeme, ese es un lujo que muchas mujeres de mi edad no tienen. Mi hijo, Robert, venía a visitarme todos los domingos. Él traía pasteles de la panadería Ope, y nos sentábamos en la cocina tomando café. Hablamos sobre su trabajo como ingeniero en una empresa de construcción. Me habló de sus proyectos. Le preguntaría si estaba comiendo bien, si estaba descansando lo suficiente. Las cosas normales que pregunta una madre. Robert tenía 35 años, era moreno como su padre, alto y con manos grandes y callosas por el trabajo. Un buen hombre, o eso pensaba yo. Un domingo de marzo, llegó diferente. Sus ojos brillaban, una sonrisa que no le cabía en la cara. Mamá, dijo mientras le servía el café. Conocí a alguien. Mi corazón saltó de alegría. Finalmente. Había esperado años para que mi hijo encontrara a alguien con quien formar su propia familia y darme nietos. Sí, dije, sentándome frente a él. Se llama Victoria. Tiene 28 años. Trabaja en marketing. Es mamá, es increíble. Nunca he sentido algo así. Lo dijo con tanta emoción. Era contagioso. Habló de ella durante una hora, de cómo se conocieron en un gimnasio, de su risa, de lo inteligente que era, de lo hermosa. Quiero traerla el próximo domingo para que la conozcas. ¿Está bien? Por supuesto, hijo. Esta es tu casa. Siempre será tu casa. Esa semana, limpié la casa como si fuera a recibir a la reina de Inglaterra. Compré flores frescas para la mesa del comedor. Hice mi famoso asado, el plato que mejor me sale. Quería causar una buena impresión. Quería que esa chica supiera que mi hijo venía de una familia decente. El domingo siguiente, el timbre sonó a las 2 de la tarde. Abrí la puerta y allí estaba ella. Victoria medía aproximadamente 5'5", delgada, demasiado delgada para mi gusto. El tipo que puedes notar que no come carbohidratos. Largo cabello negro lacio con reflejos color miel que brillaban al sol. Llevaba unos jeans blancos ajustados, una blusa sin mangas fucsia, tacones altos a pesar de ser domingo, y más maquillaje del que yo había usado en toda mi vida. Olfateaba a perfume caro, de esos que cuestan más de 00 por una pequeña botella. Me extendió la mano. No me abrazó, solo su mano con uñas nude perfectamente cuidadas. Un placer conocerla, señora Sara. Robert me ha hablado tanto de ti. Su voz era dulce, demasiado dulce, como el jarabe para la tos. Adelante, adelante. Qué placer conocerte, querida, dije, sonriendo. Entron. Victoria examinó la sala de estar con la mirada. Vi cómo su mirada se detenía en cada detalle. Los muebles de madera que Edward y yo compramos hace 30 años, las cortinas bordadas a mano que hizo mi suegra, las fotos familiares en marcos de plata en el aparador, la pintura de la última cena en la pared principal. ¡Qué casa tan tradicional!, dijo ella. Traditional. Ella no dijo acogedor. No dijo bonito. Tradicional, como si fuera un museo polvoriento. Gracias, respondí, sin entender si era un cumplido o no. Durante la comida, Victoria apenas tocó el asado. Es un poco pesado para mí, dijo, sonriendo. Robert comió lo suficiente por los dos, alabando mi cocina como siempre. Victoria habló mucho sobre su trabajo en una agencia de publicidad, sobre los importantes clientes que gestionaba, sobre los eventos a los que asistía. Mencionó marcas de ropa, restaurantes, lugares que ni siquiera había oído nombrar. En un momento,
Mientras recogía los platos, la escuché decirle a Robert en voz baja, pero no tanto, tu mamá debe sentirse sola en esta casa tan grande. ¿Alguna vez ha pensado en venderla y comprar algo más pequeño? Mi sangre se heló. Pero Robert respondió, a mi mamá le encanta esta casa. Su vida entera está aquí. Por supuesto, dijo Victoria. Solo digo que debe ser mucho trabajo mantenerla. Cuando se fueron, Robert me abrazó en la puerta. ¿Qué te pareció ella? Debería haberle dicho la verdad. Que algo de esa chica no me gustaba. Que parecía falsa y calculadora. Pero vi su cara tan enamorada y no pude. Si eres feliz, hijo, yo soy feliz. Una mentira. La primera de muchas mentiras que me diría a mí misma en los años siguientes. En los meses siguientes, Robert traía a Victoria cada vez más a menudo. Ella seguía siendo educada, pero sus comentarios se volvían más agudos. Sara, ¿no te cansas de vivir sola en esta enorme casa? Robert me dijo que tu esposo te dejó muy cómoda. Qué suerte, ¿verdad? Este vecindario ya no es lo que solía ser. Ahora hay vecindarios mucho más bonitos. Y yo, como una tonta, sonreí y no dije nada. Un día, la encontré sola en mi dormitorio. Estaba mirando las fotos en mi tocador. ¿Buscabas algo? Pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó. Oh, Sara, me perdí buscando el baño. ¡Qué fotos tan bonitas! ¿Es esta la propiedad vacacional de la que habla Robert? ¿Cómo sabía ella sobre la propiedad? Sí, respondí secamente. Debe valer una fortuna con el área turística creciendo tanto. Ella sonrió y salió de mi habitación. Esa noche, no pude dormir. Algo estaba mal. Muy mal. Pero aún no sabía hasta qué punto. 6 meses después de conocerla, Robert llegó con noticias. Mamá, le pedí a Victoria que se casara conmigo, y ella dijo que sí. Debería haber llorado de alegría. En cambio, sentí un peso en el estómago. Felicitaciones, hijo, le dije, abrazándolo. Pero por dentro, una pequeña voz me gritaba. Ten cuidado. Cuida a tu hijo. Cuida tu casa. No escuché esa voz. Y ese fue mi segundo gran error porque lo que vino después fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. La boda se convirtió en mi primera gran derrota. Victoria llegó a mi casa un martes por la tarde sin previo aviso. Llevaba una carpeta gruesa llena de papeles, revistas y una sonrisa que ya no intentaba ocultar su ambición. Suegra, necesitamos hablar sobre la boda, dijo, sentándose en mi sala como si fuera suya. Yo estaba preparándote helado. Me sequé las manos en el delantal y me senté frente a ella. Claro, querida. Cuéntame qué tienes planeado. Abrió la carpeta. Sacó fotos de salones de recepción que parecían palacios. Menús con nombres franceses que ni siquiera entendía. Vestidos que costaban lo que yo solía ganar en 6 meses cuando trabajaba. Mira, esto es lo que queremos. Un jardín en ese pueblo turístico con vista al valle. 200 invitados, una cena de 5 platos, una banda, barra libre premium. Y obviamente mi vestido tiene que ser de la Casa Real Boutique. Ella empezó a mencionar números. 5,000 pesos para el lugar, 8,000 pesos para la comida, 4,000 pesos para el vestido. 000 para las flores, 3,000 pesos para la música. Victoria, la interrumpí. Eso suma más de 0,000. $32 para ser exactos. Ella corrigió sin titubear. Es una inversión. Solo nos casamos una vez, ¿verdad? Me quedé en silencio procesando. Y Robert y yo pensamos que, como madre del novio, podrías contribuir a los gastos principales. Es tradición, ¿no? Además, Robert es tu único hijo. Esta será tu única oportunidad de ver a tu hijo casarse. Ahí estaba. La manipulación, el chantaje emocional envuelto en palabras bonitas. Victoria, 32,000 pesos es mucho dinero, pero tú lo tienes, Sara. Robert me habló de tus ahorros. No te estamos pidiendo que vendas la casa ni nada por el estilo. Solo que nos apoyes en este momento tan importante. Se inclinó hacia adelante. Además, piensa en los nietos. Te daremos nietos pronto. ¿No quieres que tu hijo tenga un hermoso recuerdo de su boda? Usó a mis futuros nietos como arma, y funcionó. Déjame pensarlo. Dije con voz quebrada. Claro, pero necesitamos reservar el lugar esta semana. Si no, lo perdemos. Ella se fue, dejando la carpeta sobre la mesa, como si ya supiera que iba a ceder. Esa noche,
Hablé con Robert por teléfono. Hijo, tu novia vino a hablar sobre la boda. Lo sé, mamá. Mira, sé que es mucho dinero, pero Victoria tiene razón. Es una vez en la vida, y todavía no gano lo suficiente para pagar todo eso. Mis ahorros apenas son suficientes para el pago inicial de un apartamento. ¿Ya están buscando apartamentos? Sí. Queremos mudarnos solos pronto. Bueno, no podemos vivir aprovechándonos de ti. Aprovechándonos como si fuera el dueño de una pensión. Robert, nunca estarás aprovechándote en mi casa. Esta es tu casa. Lo sé, mamá, pero tengo 35 años. Necesito mi propio espacio, mi propia familia. Escuché ruido de fondo, la voz de Victoria. No entendí lo que decía, pero el tono era urgente. Mamá, tengo que irme. Entonces, ¿nos vas a ayudar con la boda? Suspire. Sí, hijo. Te ayudaré. Gracias, mamá. Te quiero. Colgó antes de que pudiera responder. Al día siguiente, fui al banco. Saqué 32,000 pesos de mis ahorros. El dinero que Edward y yo habíamos ahorrado con tanto esfuerzo. El dinero que era mi colchón para emergencias, para mi vejez, para no depender de nadie. Se lo entregué a Victoria en un sobre. Esperaba un abrazo, un agradecimiento sincero, algo. Lo que obtuve fue perfecto. Sara. Ya era hora. Casi perdemos el lugar. Y ella metió el sobre en su bolso Gucci sin siquiera abrirlo para comprobarlo. La boda fue en junio en un hermoso jardín, tal como Victoria quería. Ella lucía radiante en su vestido blanco ajustado. Robert, nervioso pero feliz en su traje gris. Yo llevaba un vestido azul marino que compré en una tienda de segunda mano. Gasté demasiado en la boda. No iba a gastar más en mi ropa. Durante la ceremonia, lloré, pero no de alegría. Lloré porque vi a mi hijo prometiendo su vida a una mujer que solo veía números donde debería haber amor. Lloré porque sabía en el fondo de mi corazón que esto terminaría mal. En la recepción, Victoria no me presentó a su familia como mi suegra. Me presentó como la mamá de Sarah Robert, como si fuera un accesorio, una figura secundaria. Su madre, Florence, era una mujer humilde, baja, de piel oscura, con manos ásperas de tanto trabajar. Limpiaba casas para ganarse la vida. Se notaba que había hecho un gran esfuerzo para pagar su vestido y zapatos sencillos. Un placer conocerla, señora Sara, me dijo con una sonrisa genuina. Qué boda tan hermosa, ¿verdad? No pude contribuir mucho, pero mi hija parece feliz, y eso es lo que importa. Me cayó bien de inmediato. Tenía humildad. Tenía corazón. Victoria apenas le habló durante toda la fiesta. La sentó en una mesa en la parte de atrás, lejos de la mesa principal. Florence no se quejó. Solo observaba a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza. La boda terminó. Los recién casados se fueron de luna de miel a Cancún. 5 días en un hotel todo incluido que, por supuesto, también salió de mis ahorros, aunque Robert nunca me lo preguntó directamente. Victoria lo mencionó de pasada. Sería bonito tener una luna de miel, pero bueno, con los gastos de la boda, y yo como un idiota, le transferí 5,000 pesos más. Cuando regresaron bronceados y sonrientes, recibí la noticia. Victoria estaba embarazada. Mamá, vas a ser abuela. Robert me lo dijo, abrazándome con fuerza. Debería haber sentido pura alegría. En cambio, sentí miedo porque 2 semanas después, Robert vino a mi casa solo. Se sentó en la mesa de la cocina con una expresión preocupada. Mamá, necesito pedirte un favor. Se me apretó el estómago. Por supuesto, hijo, dime. Victoria está embarazada. Su apartamento es muy pequeño, y con el bebé en camino, ¿podríamos quedarnos aquí? Solo temporalmente hasta que nazca el bebé y ahorremos para el pago inicial de un lugar más grande. ¿Qué dices? Debería haber dicho que no. Debería haber puesto límites. Debería haber protegido mi espacio, mi paz, mi hogar. Pero vi los ojos de mi hijo, los mismos ojos que vi cuando tenía 5 años pidiéndome que le pusiera una venda en la rodilla raspada, y no pude. Por supuesto, hijo. Esta es tu casa. Firmé mi sentencia de muerte con esas palabras. Una semana después, Victoria y Robert llegaron con maletas, cajas, muebles. Ocuparon los 2 dormitorios principales. La que había sido de Robert cuando era niño y la habitación de invitados que tenía el armario más grande. Me dijeron, Sara, ¿te importaría mudarte a la habitación de atrás?
Es más pequeña pero más fresca y así el bebé puede estar cerca de nosotros. La habitación de atrás, la que había sido la antigua despensa, 6 pies por 9, una pequeña ventana que daba al callejón trasero, sin armario, solo una cama individual y una mesita de noche vieja. Por supuesto, dije. Sin problema. Moví mis cosas en silencio, mi ropa en cajas de cartón porque no cabían en ningún lado. Las fotos de Edward apiladas debajo de la cama. Mi vida reducida a una pequeña habitación oscura que olía a humedad. La primera noche en esa habitación, acostado en esa cama chirriante, mirando las manchas en el techo, entendí algo. Mi casa ya no era mía. Y esto era solo el principio. Emil nació un martes de febrero a las 3 de la mañana. Estaba en la sala de espera del hospital, con un suéter viejo y el cabello en una trenza desordenada. Robert entraba y salía de la sala de partos, pálido, nervioso, aferrando su celular como si fuera un salvavidas. Después de 8 horas de trabajo de parto, escuché el llanto, ese llanto agudo que anuncia nueva vida. Robert salió con los ojos rojos. ¿Es un niño, mamá? Un niño hermoso. Lo abracé. En ese momento, todo lo demás desapareció. Iba a ser abuela. Tenía un nieto. Me dejaron entrar a verlos. Victoria estaba en la cama, sudorosa, despeinada, pero con esa sonrisa triunfante de alguien que acaba de ganar algo importante. Sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Ven, Sara, conoce a Emile. Me acerqué. Vi esa cara roja y arrugada, los ojos cerrados, los puños apretados. Mi corazón se derritió. Hola mi amor, sí sir. Bienvenido al mundo. Victoria lo colocó en mis brazos. Pesaba casi nada. Olor a talco y milagros. Me vas a ayudar mucho con él, ¿verdad, Sara? Victoria dijo con voz cansada, porque no sé nada de bebés, y Robert trabaja todo el día. Debería haber escuchado la alarma en esas palabras. Pero estaba hipnotizado mirando a mi nieto. Por supuesto, querido. Para eso estoy aquí. No sabía que acababa de firmar un contrato de esclavitud. Los primeros días fueron hermosos. Emil lloró, comió, durmió. Ayudé con lo que pude. Calenté biberones, lavé su ropa, acuné al bebé cuando Victoria necesitaba descansar. Pero la luna de miel duró una semana. Una noche, Emil no dejaba de llorar. Eran las 2 de la mañana. Estaba en mi pequeña habitación tratando de dormir cuando escuché un golpe en la puerta. Sarah, despierta. Lo abrí. Victoria estaba allí con un pijama de satén rosa, con el bebé llorando en sus brazos y una expresión de furia. No deja de llorar. No puedo más. Tienes experiencia. Criaste a Robert. Llévatelo. Me puso al bebé en los brazos y se fue a su dormitorio. Ella cerró la puerta con llave. Me quedé allí en el oscuro pasillo con mi nieto llorando, sin entender lo que acababa de suceder. Lo llevé a mi pequeño cuarto. Le cambié el pañal. Estaba sucio. Lo preparé un biberón. Tenía hambre. Lo acuné durante 1 hora hasta que se quedó dormido en mis brazos. A las 5 de la mañana, cuando finalmente lo puse en su cuna y me metí en mi cama, apenas pude cerrar los ojos antes de que sonara la alarma. Tuve que levantarme para hacer el desayuno. Esa fue la primera noche, pero no la última. Se convirtió en rutina. Victoria me despertaba todas las noches. Sara, el bebé y yo, como autómatas, nos levantábamos cambiando pañales, preparando biberones, meciendo, lavando montañas de ropa de bebé que nunca terminaban, esterilizando biberones, limpiando la habitación del bebé que Victoria ensuciaba y nunca recogía. Durante el día, mientras Emil dormía, Victoria veía la televisión. Se pintó las uñas. Habló por teléfono con sus amigos. Salió a tomar aire y volvió 3 horas después con bolsas de ropa nueva. Cosine. Limpy. Lavé, planché, cuidé al bebé. Robert salió a las 7 de la mañana y regresó a las 8 de la noche. Llegó cansado, derrotado, con los hombros caídos. Comió lo que dejé cubierto en la estufa, se despidió de la comida y se fue a su habitación. Un domingo, intenté hablar con él. Hijo, necesito hablar contigo. Estaba sentado en la sala viendo fútbol con el volumen bajo para no despertar al bebé. Dime, mamá. Me senté a su lado. Busqué las palabras adecuadas. Robert, estoy feliz de ayudar con una comida. Es mi nieto y lo quiero. Pero siento que estoy haciendo todo. Victoria no se levanta por la noche. No cambia pañales. No cocina. Entiendo que tuvo un parto difícil, pero han pasado 3 meses y, mamá, por favor.
Me interrumpió sin mirarme. Victoria tiene depresión posparto. El doctor lo dijo. ¿Fue al médico? Bueno, no oficialmente, pero ella lo siente. Es muy sensible. Y no puedo dejar el trabajo. Con el bebé, los gastos se han triplicado. Si empiezo a discutir con ella, me volverá loco. Tienes experiencia. ¿Sabes cómo es esto? Solo te estoy pidiendo. Ayúdanos un poco más. Solo un poco más hasta que se sienta mejor. Un poco más. Esas 3 palabras se convirtieron en mis cadenas. Está bien, hijo. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Victoria dejó de llamarme suegra. Ahora solo era Sara. Sara, el desayuno. Sara, plancha esta blusa. La necesito para hoy. Sara, lleva esto a la tintorería. Sara, barre la sala de estar. Está lleno de migas. Como si yo fuera su empleado. No. Peor. Un empleado recibe su salario, tiene días libres, le dicen gracias. Yo no recibí nada de eso. Una tarde, mientras doblaba la ropa de bebé en la sala, escuché a Victoria hablando por teléfono con alguien. Estaba en el patio, pero su voz se escuchaba a través de las delgadas paredes. Sí, chica. Te juro que vivo como una reina. Tengo a alguien que cocina, limpia y cuida al bebé. Es como tener una niñera gratis, pero mejor porque no tienes que pagarle. Y lo mejor de todo es que Robert piensa que su mamá lo hace porque quiere. Él dice que le encanta ayudar. Ella soltó una risa aguda y burlona. Solo tengo que decir que estoy cansado y ella hace todo. Es lo mejor que me ha pasado. Me quedé paralizado con un pañal de bebé en las manos. Así es como me veía, como una niñera gratuita. Esa noche, no cené. No tenía hambre. Fui a mi pequeño cuarto, me senté en la cama y, por primera vez en meses, lloré. Lloré por Edward, quien me habría defendido. Lloré por la casa que ya no sentía como mía. Lloré por el respeto que había perdido. Lloré por mi hijo que se había quedado ciego. Pero sobre todo, lloré por mí misma. Por la mujer que fui, a quien ya no reconocía en el espejo. Tenía 65 años. Profundas arrugas que no estaban hace un año. Círculos morados bajo mis ojos por las noches sin dormir. Manos ásperas de tanto lavar. Mi cabello más blanco, más delgado. Me estaba desvaneciendo, perdiendo, y Victoria lo sabía, y no le importaba. Lo peor estaba por venir porque una semana después, algo sucedió que me rompió por completo. Hay humillaciones que duelen en el momento, y hay humillaciones que te marcan para siempre. La mía llegó un sábado de julio. Hacía calor, uno de esos días pegajosos y calurosos en los que hasta respirar es un esfuerzo. Estaba en la cocina preparándote helado cuando escuché sonar el timbre. Victoria gritó desde su habitación. Sara, abre la puerta. Es mi hermana. Me sequé las manos en el delantal y fui a abrirla. Jessica, la hermana de Victoria, era una versión más joven y arreglada de ella, de 22 años, con el cabello rubio decolorado, pestañas postizas, jeans rasgados que probablemente costaban más que toda mi ropa del mes. Hola, dijo sin sonreír, masticando chicle. Entró sin esperar una invitación. Entra, siéntete como en casa, le dije al aire, porque ella ya lo había hecho. Victoria bajó las escaleras. Llevaba un vestido blanco corto, tacones, maquillaje perfecto, como si fuera una fiesta y no se quedara en casa un sábado por la tarde. Hermana, se abrazaron como si no se hubieran visto en años, aunque Jessica había estado allí la semana pasada. Robert estaba en la sala jugando con un plato de comida en el suelo. El bebé se reía mientras su papá hacía caras graciosas. Las hermanas se sentaron en el sofá. Volví a la cocina, pero podía oír todo desde allí. La puerta estaba abierta y hablaban en voz alta como si no existiera o peor, como si no importara que los escuchara. Entonces, ¿cómo van las cosas? Jessica preguntó. Bien. Bien. Nos estamos instalando aquí, respondió Victoria. ¿Y tu suegra? ¿No te molesta vivir con ella? Silencio. Un silencio pesado que me hizo detener el cuchillo que estaba usando para cortar limones. Mira, dijo Victoria con voz casual. Es complicado, pero al final, funciona. Vamos, déjame presentarte adecuadamente. Escuché pasos. Mi corazón latía con fuerza. Salí de la cocina, secándome las manos en el delantal. Victoria me señaló como si señalara un mueble. Jessica, esta es Sara. Ella vive aquí porque no tiene a dónde más ir. Le damos alojamiento y comida. Nos ayuda con la casa y el bebé. Ella hizo una pausa, sonrió. Aunque, honestamente, ahora es un poco una carga. Pero bueno, Robert es demasiado noble y no quiere dejarla sola. El mundo se detuvo. No tenía a dónde ir.
Me dieron alojamiento y comida. Esta era mi casa. La casa que construí con mi esposo. La casa por la que pagué cada ladrillo. La casa donde los estaba hospedando. Myra Robert. Estaba justo allí, a 5 yardas de distancia. Escuchó todo. Esperé. Esperé a que se defendiera para proteger a su madre, para poner a su esposa en su lugar. Pero Robert solo miró hacia abajo. Abrazó a Emil con más fuerza contra su pecho. Y él dijo, nada, nada. Jessica me miró con una falsa compasión. Vaya, qué bueno que mi hermana sea tan generosa. No todos pueden soportar vivir con su suegra, ¿verdad? No pude hablar. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de un puño. Victoria se rió. Bueno, es lo que es. Vamos, hermana. Te mostraré la habitación del bebé que decoré. Subieron las escaleras. Sus risas resonaban por toda la casa. Mi casa. Me quedé allí en medio de la sala. Robert seguía en el suelo con Emil. No me miraba. Hijo, dije, con la voz temblorosa. Mamá, por favor. No ahora. No ahora. ¿Oíste lo que dijo tu esposa? Se levantó con el bebé en brazos. Finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados, vacíos. Mamá, Victoria no lo dijo de mala manera. Solo estaba hablando. No sees tan sensible. ¿Sensible? ¿Sensible? Ella dijo, soy una carga a la que le das refugio en su propia casa. Mamá, baja la voz. Vas a asustar al bebé. Empezó a caminar hacia las escaleras. Hablaremos más tarde. Está bien. Ahora mismo. No tengo energía para dramas. ¿Drama? Mi dolor era drama para él. Se fue. Me dejó allí sola. Fui a mi pequeño cuarto en la parte de atrás. Cerré la puerta. Me senté en la cama y cubrí mi boca con ambas manos para no gritar. Por primera vez en mi vida, sentí odio. Un odio real hirviendo en mis venas. Esa noche, no salí a cenar. Victoria ni siquiera preguntó por mí. Jessica se quedó hasta tarde. Escuché sus risas, su música, el tintineo de las copas de vino. A las 11 de la noche, cuando todo estaba en silencio, salí. Tenía sed. Necesitaba agua. Pasé por el dormitorio de Victoria y Robert. La puerta estaba entreabierta. Escuché la voz de Robert. ¿Era necesario decir eso delante de tu hermana? ¿Decir qué? Victoria sonaba aburrida. Eso de mi mamá, que es una carga. Oh, Robert, no exaggeres. Era una broma. No sonaba como una broma. Bueno, tu mamá es demasiado delicada. Todo le ofende. Además, es verdad. Ya no es joven. No contribuye en nada. Solo desperdicia agua, electricidad, comida. Y es mi mamá, Victoria. Y yo soy tu esposa, la madre de tu hijo. ¿A quién vas a priorizar? Silencio. Exactamente. Ella continuó. Mira, no estoy diciendo que la eches, pero tampoco puedes defenderla todo el tiempo. Necesita entender su lugar aquí. Su lugar en su propia casa. Me alejé antes de escuchar más. No fui a buscar agua. Regresé a mi pequeño cuarto. Esa noche, me quedé mirando el techo durante horas, procesando, entendiendo. Mi hijo había elegido, y no me eligió a mí. Los días siguientes fueron mecánicos. Pasé por mi rutina como un robot. Cocinar, limpiar, cuidar al bebé. No hablaba más de lo necesario. Una semana después, fui a buscar algo en mi armario. Bueno, las cajas donde guardaba mi ropa en el cuartito. Quería ponerme los pendientes de oro blanco que Edward me regaló para nuestro 25 aniversario. No los usaba a menudo. Eran especiales, pesados, elegantes, con pequeños diamantes. Me tomó años convencerlo para que me los comprara. Son demasiado caros, decía él. Pero en nuestro aniversario, apareció con la pequeña caja azul y los ojos brillantes. Tamarices to do, mi amor. Abrí mi joyero, una pequeña caja de madera que Edward hizo para mi mano. Los pendientes no estaban allí. Revised de nuevo. Saqué todo. Los anillos de mi mamá, mi collar de primera comunión, los pendientes baratos del mercado de pulgas, pero los pendientes de oro blanco no estaban allí. Valían $4,500. Los tasé el año pasado. Mi corazón latía con fuerza. Revisé debajo de la cama, en las cajas, en cada rincón de la pequeña habitación. Nada. Solo había una explicación. Alguien los tomó. Salí de la habitación. Victoria estaba en la sala pintándose las uñas mientras veía una telenovela. Emile estaba durmiendo en su cuna. Victoria,
¿Has visto unos pendientes de oro blanco? Estaban en mi joyero. Ella ni siquiera levantó la vista de sus uñas. No, no reviso tus cosas. Estaban ahí hace 2 semanas y ahora no están. Ella levantó la vista. Sus ojos eran fríos como el hielo. ¿Me estás acusando de ser una ladrona? No, solo estoy preguntando. Robert gritó. Robert, ven aquí. Mi hijo bajó corriendo las escaleras. ¿Qué pasa? Victoria se levantó. Ahora me miraba con furia teatral. Tu madre me está acusando de robarle sus aretes. No, no dije eso. En peace. Sí, lo dijiste. Me preguntaste si los había visto, insinuando que los tomé. ¿Crees que necesito robarme tus viejos joyas? Señaló los aretes de oro que llevaba puestos. Tengo mis propias cosas y de mejor calidad. Victoria, cálmate, dijo Robert. Mamá, ¿qué pasó? Hijo, faltan los aretes que tu padre me regaló. Los de oro blanco. Los guardé en mi joyero y ya no están. Robert suspiró. El tipo de suspiro que te dice que ya has perdido antes de empezar. Mamá, tal vez los moviste y no lo recuerdas. O los pusiste en otro lugar. Robert, sé dónde guardo mis cosas. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que Victoria los robó? No dije eso, pero lo estás insinuando. Victoria dijo, cruzando los brazos. ¿Sabes qué? Esto es el colmo. Aquí estoy tratando de tratarte bien, dándote tu espacio, y me acusas de ser una ladrona. No voy a tolerarlo. Mamá. Robert puso su mano en mi hombro. Pídeles disculpas a Victoria. El mundo se volvió borroso. ¿Qué? ¿Disculpas? No puedes andar acusando a la gente sin pruebas. Mantengamos la paz. Está bien. La paz. Siempre la paz. Incluso si es a costa de mi dignidad. Miré a Victoria. Ella sonreía apenas. Una sonrisa de Victoria. Tragando, dije, lo siento, Victoria. No question, señora. Más te vale no haberlo hecho, respondió ella. Y volvió a pintarse las uñas. Subí a mi pequeño cuarto. Cerré la puerta. Me senté en el suelo. Y algo dentro de mí murió ese día. La Sara sumisa, la Sara tolerante, la Sara confiada. Esa mujer murió. Y en su lugar, nació algo nuevo. Algo silencioso. Algo peligroso. Una mujer que ya no tenía nada que perder. Los meses pasaron como agua turbia. Espesa, pesada. Continué con mi rutina de zombie. Levantarme a las 6, hacer el desayuno, preparar una comida, limpiar, cocinar, lavar, acostarme tarde, dormir poco, repetir. Victoria me trataba cada vez peor. Ni siquiera se molestaba en ocultarlo. Sara, esto está frío. Hazlo de nuevo. Sara, planchaste esta camisa mal. ¿Estás ciega o qué? Sara, el bebé huele mal. ¿No lo bañaste hoy? Y yo me quedaba callada. Obedecía como una perra amaestrada. Robert apenas estaba en casa. Salía antes del amanecer y regresaba después de que Emil se dormía. Los fines de semana, se encerraba en su dormitorio con excusas de ponerse al día con el trabajo. Mi hijo se escondía de mí, de la realidad, de su propia cobardía. Un martes de noviembre, Emil tenía fiebre. Nada grave, pero no dejaba de llorar. Victoria había ido al salón de belleza, dejándome con el bebé enfermo. Si empeora, llévalo al médico, ordenó antes de irse. Y llama a Robert para que pague la consulta. Pasé la mañana meciéndolo. Le puse compresas tibias en la frente. Le di su medicina. Poco a poco, la fiebre bajó y se quedó dormido en mis brazos. Lo llevé a su cuna. Pero antes de salir de la habitación, recordé que Victoria me había pedido que buscara el termómetro digital. Debería estar en mi mesita de noche, había dicho. Entré en su dormitorio. La cama deshecha, la ropa tirada por todas partes. Botellas de perfume caras en la cómoda, bolsas de grandes almacenes en las esquinas. Abrí el cajón de la mesita de noche y mi mundo cambió. Allí, entre pañuelos y cremas para las manos, estaban los documentos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No debería estar husmeando, pero algo me decía que mirara. Saqué los papeles. Mis manos temblaban. El primero era una tasación reciente de mi casa, fechada hace 3 semanas. 460,000 pesos era el valor actualizado. El segundo era una cotización de una notaría. Tarifas de transferencia de título de propiedad 8,500 pesos. El tercero me heló la sangre. Era un borrador de un contrato de compra.
La casa, mi casa, a nombre de Victoria M. Salazar. No de Robert. De Victoria. Seguí leyendo, con los ojos nublados por lágrimas que no sabía si eran de rabia o de tristeza. La vendedora. Sara Ramírez, viuda, transfiere todos los derechos sobre la propiedad ubicada en había un número. $80,000. 80,000 pesos por una casa que vale más de 400,000 pesos. Al leer más abajo, entendí el plan. Era un acuerdo familiar donde supuestamente vendía la casa por esa cantidad ridícula a cambio de que ellos me cuidaran en mi vejez. Pero el dinero nunca llegaría a mí porque había una cláusula donde ese dinero se usaría para comprarme un pequeño apartamento adecuado para una persona mayor. Introduction. Ellos se quedarían con mi casa, me darían un apartamento barato y se quedarían con la diferencia. Y con la propiedad de vacaciones, ni siquiera se molestaron en hacer un borrador. Había una nota escrita a mano por Victoria. Propiedad de vacaciones, vender inmediatamente después, valorada en 280 Kelvin. Encuentra un comprador directo para evitar impuestos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Saqué mi celular. Con manos temblorosas, fotografié cada documento, cada página, cada nota. Volví a poner todo exactamente como estaba. Cerré el cajón. Salí del dormitorio. Fui a mi pequeña habitación. Me senté en la cama. Miré las fotos en mi teléfono una y otra vez. No era paranoia. No era mi imaginación. Victoria quería robarme todo. Mi casa, mi tierra, mi herencia. Y lo peor de todo, Robert tenía que saberlo porque estos documentos no aparecen de la nada. Tienes que ir al notario, solicitar tasaciones, firmar presupuestos. Mi hijo estaba en el plan, o era tan cobarde que dejó que su esposa hiciera lo que quisiera. No sé cuál de esas dos opciones dolía más. Esa noche, cuando Robert llegó a casa del trabajo, lo esperé en la cocina. Victoria estaba arriba bañando una comida. Hijo, necesitamos hablar. Mamá, estoy cansado. ¿Puede esperar? No, no puede. Se sentó frente a mí con una expresión de molestia, como si yo fuera una tarea pendiente. Robert, ¿piensas quedarte aquí para siempre? Dudó. Mamá, no empieces con eso. Respondí. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir aquí? Suspiró. Se frotó los ojos. Honestamente, mamá, no lo sé. Los apartamentos son increíblemente caros. Con el bebé, los gastos son altos. Estamos ahorrando. Pero, ¿y esta casa? ¿Qué pasa con ella? Es demasiado grande para mí solo, ¿no crees? Miró hacia arriba. Sus ojos brillaban con algo. Esperanza, alivio. Bueno, sí. Victoria y yo hemos estado pensando en eso. Esta casa es demasiado grande para una persona. Y con los costos de mantenimiento, la electricidad, el agua, se inclinó hacia adelante. Mamá, hemos estado pensando que tal vez sería bueno que lo vendieras. Ahí estaba. Sin anestesia. Venderlo. Sí. Y con ese dinero, podrías comprar un apartamento pequeño. Algo cómodo, sin escaleras, más seguro para ti. Y lo que sobre, podrías invertirlo o ahorrarlo para tu vejez. También podríamos mudarnos por nuestra cuenta. Sería bueno para todos. Hablaba rápido, como si lo hubiera ensayado, como si fueran las palabras de Victoria saliendo de su boca. ¿Y qué harías? ¿Buscaríamos nuestra propia casa o un apartamento más grande? No sé. No hemos decidido aún. Mentiroso. Cobard mentiroso. Ya veo. Dije con la voz tranquila. Demasiado tranquila. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Te lo estoy diciendo ahora, mamá. No es una orden. Es solo una sugerencia para que pienses. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Lo pensaré, hijo. Él se relajó. Gracias, mamá. Sabía que lo entenderías. Se levantó y subió las escaleras. Yo me quedé sentada en la cocina. En la cocina donde preparé miles de comidas para él, donde le vendé las rodillas raspadas cuando era niño, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, sus triunfos. Y ahora me pedía que me fuera. No dormí esa noche. Miré al techo. Pensé, calculé, planeé porque algo se rompió dentro de mí esa noche. La Sara perdonadora, la Sara confiada, la Sara que ponía a su familia por encima de todo. Esa mujer murió. Y en su lugar, nació una mujer que había aprendido la lección más dura. Cuando te quitan todo, lo único que te queda es la astucia. Y yo,
que había sido una tonta durante 3 años, estaba lista para dejar de serlo. Victoria y Robert querían jugar sucio. Perfecto. Les enseñaría cómo se juega cuando una anciana decide que no tiene nada que perder porque cometieron un error. Un error fatal. Subestimaron a la anciana. Al día siguiente, me desperté diferente. Ya no sumisa, ya no silenciosa, ya no idiota. Pero tampoco iba a confrontarlos directamente. Eso sería un error. Victoria era una manipuladora profesional. Robert estaba bajo su control. Si los enfrentaba, me harían parecer la suegra amargada, la anciana loca, la problemática. No, tenía que ser astuta. Desayuné con ellos como si nada estuviera mal. Sonreí. Serví al café. Le di a Emil su comida para bebés mientras Victoria revisaba su celular y Robert leía el periódico. ¿Pensaste en lo que hablamos ayer, mamá? Robert preguntó sin apartar la vista del periódico. Sí, hijo. Parece razonable. Déjame averiguar algunas cosas primero. Precios de apartamentos, cosas así. Victoria levantó la vista de su teléfono. Me miró con una sorpresa apenas disimulada. ¿De verdad, Sara? Es genial que lo estés viendo con madurez. Un cambio te hará bien. Sonreí. Sí, cariño. Tienes razón. Casi me ahogué con mi propia falsedad, pero funcionó. Victoria volvió a su teléfono satisfecha. Esperé a que ambos se fueran. Robert al trabajo, Victoria a su clase de yoga que nunca se perdía. Me quedé solo con una comida. Lo puse en su parque de juegos con sus juguetes y saqué mi teléfono móvil. Busqué un número que no había marcado en años. Estella, mi mejor amiga, mi amiga de más de 40 años. Nos conocimos cuando nuestros hijos estaban en la escuela primaria. Había sido abogada. Se jubiló hace 5 años, pero seguía siendo la mujer más astuta que conocía. El teléfono sonó 3 veces. Hola, Estella. Soy Sara. Sara, qué milagro. No he sabido de ti en meses. ¿Cómo estás? Se me rompió la voz. Necesito tu ayuda. Silencio al otro lado, luego en un tono serio. ¿Qué pasó? No puedo hablar por teléfono. ¿Puedes venir? Voy en camino. Estella llegó 1 hora después. Alta, delgada, con el cabello corto y blanco, gafas de montura gruesa, y esa mirada que siempre veía más allá de las palabras. Nos sentamos en el pequeño patio trasero que nadie usaba. Emil estaba tomando su siesta. Le conté todo, cada detalle, desde la boda hasta los documentos en la mesita de noche. Estella no me interrumpió. Ella solo escuchó, asintiendo ocasionalmente, con la mandíbula cada vez más tensa. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Esa bruja, finalmente dijo. Estella nunca maldecía. Eso me mostró lo enojada que estaba. No sé qué hacer, Estella. Es mi hijo, pero me está traicionando. Tu hijo es un cobarde tonto. Perdona que lo diga así, pero es la verdad. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esa mujer es una estafadora. ¿Y tu hijo es su cómplice o es tan idiota que no puede ver lo que está sucediendo justo frente a él? ¿Qué hago? Estella se volvió a poner las gafas. Su mirada era dura y calculadora. La mirada de la abogada que una vez fue. Primero, esa casa está a tu nombre, ¿verdad? Sí. Edward me lo dejó solo a mí en su testamento. ¿Y la propiedad vacacional? Eso también. Perfecto. Entonces tienen que obligarte a firmar y ahí es donde está tu poder. Se inclinó hacia adelante. Sarah, escúchame atentamente. Lo que están planeando es un fraude. Están tratando de despojarte de tus bienes usando manipulación. Si tienen éxito y luego te arrepientes, podrías demandar y ganar. Pero para eso, necesitas pruebas. Tengo fotos de los documentos. Excelente. Pero necesitamos más. Necesitamos que quede claro que te están presionando, que no es tu libre albedrío. ¿Cómo? Estella pensó por un momento, sus dedos tamborileaban sobre la mesa de hierro oxidado. Necesitamos grabations. Conversaciones donde queda claro que te están manipulando. Donde admiten que la casa vale más de lo que quieren pagarte. Donde la presión es obvia. ¿Cómo grabo sin que se den cuenta? Hay maneras de comprar una cámara pequeña. Uno de esos tipos de cámaras espía. Los venden en línea por menos de 00. Lo pones en tu pequeño cuarto apuntando hacia la sala o la cocina. Grabas las conversaciones cuando hablan sobre la casa. Cuando te maltratan, cuando dicen cosas que los incriminan. Mi corazón estaba acelerado.
Esto era más de lo que imaginaba, pero tenía sentido. Y si descubren la cámara, la escondes bien en una estantería detrás de un marco de fotos en una decoración. Esas cámaras son diminutas. ¿De verdad crees que esto funcionará? Estella tomó mis manos. Sus manos estaban frías, pero firmes. Sara, esa mujer quiere dejarte en la calle, y tu hijo se lo está permitiendo. No pediste esta guerra. Pero si no te defiendes, vas a perderlo todo. Tu casa, tu dignidad, tu futuro. Ella me apretó las manos. Tienes 68 años. Si te quedas sin bienes ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Con qué vas a vivir? Tenía razón. Todo lo que tenía en el mundo estaba en esa casa y en esa tierra. Si los perdía, estaría a la deriva, dependiendo de la caridad de un hijo que ya no me respetaba y de una nuera que me odiaba. Está bien, dije, lo haré. Stella sonrió. Ese es el espíritu. Ahora, actúa normal. Sigue con tu rutina. Déjales pensar que estás considerando vender. Mientras tanto, documenta todo. Y después ya veremos, tal vez con las pruebas, podamos confrontarlos y negociar. O tal vez tendrás que echarlos de tu casa porque es tu casa, Sara, no la de ellos, y necesitan recordar eso. Nos abrazamos. Sentí que recuperé una parte de mí que había perdido. Gracias, amigo mío. Para eso estamos aquí. Y Sara, ten cuidado. Si esa mujer es capaz de robarte la casa, es capaz de cualquier cosa. No sabía cuán ciertas eran esas palabras hasta semanas después. Estella se fue. Actué como si nada hubiera pasado. Esa tarde, compré la cámara en línea, 89 pesos. Llegó 3 días después en un paquete pequeño. Lo instalé escondido en un marco de fotos que tenía en una estantería en la sala de estar. Desde allí, tenía una vista perfecta de la cocina y la sala de estar, y contaba con un micrófono sensible que captaba conversaciones desde varios metros de distancia. Empecé a grabar. La primera semana, no grabé mucho, solo conversaciones mundanas. Victoria quejándose del tráfico, Robert hablando sobre su trabajo. Pero la segunda semana, grabé pure gold. Era una noche de miércoles. Estaba en mi pequeño cuarto, supuestamente dormido. Pero tenía la cámara grabando y mi celular conectado para ver en vivo lo que capturaba. Victoria y Robert estaban en la sala bebiendo vino, hablando en voz baja. ¿Le has preguntado de nuevo?, preguntó Victoria. Sí, dice que está pensándolo, revisando precios. Lleva semanas pensándolo. Está demorando. Del tiempo, Victoria. Es su casa. No es fácil para ella. Robert, estoy harta. Hemos estado aquí casi 2 años. Esta casa vale casi $500,000, y tú quieres darle 80,000 pesos. ¿Te das cuenta de la ganancia? Con eso, pagamos este lugar. Compramos el condominio de lujo que quiero en el centro, y nos sobrará dinero para el coche nuevo que necesito. Lo sé, pero es mi mamá. Tu mamá ya vivió. Ella tuvo su casa, su matrimonio, su vida. Ahora es nuestro turno. No necesita todo este espacio para ella sola. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones está bien para ella. Y si se niega, hubo un silencio. Luego la voz de Victoria, fría como un cuchillo. Entonces la presionamos más. Le hacemos la vida imposible hasta que firme. Además, ¿qué va a hacer? ¿Echar? Si nos echa, estaría completamente sola. Y sabes que ella está aterrorizada de estar sola. Mi estómago se retorció. No sé, Victoria. Se siente tan bajo. Oh, Robert, no seas ingenuo. Así funciona el mundo. Los inteligentes se aprovechan de los tontos. Tu mamá tuvo suerte de casarse con tu papá, quien le dejó todo esto. Ahora es nuestro turno. Supongo que tienes razón. Claro que tengo razón. Solo necesitamos que ella firme. Después de eso, ni siquiera podrá quejarse. La transferencia será legal y si se arrepiente, ¿qué va a hacer? ¿Demandarnos? ¿Con qué dinero? No tiene dinero para un abogado. Se rieron, ambos. Apagué mi celular. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Los tenía confesando su plan, admitiendo que querían estafarme. A la mañana siguiente, le envié el video a Estella. Me llamó 1 hora después. Sara, esto es perfecto. Con esto, podemos probar la intención de defraudar. Si va a juicio, ganas. Pero se detuvo. Ten mucho cuidado. Esa mujer es peligrosa, y no sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Debería haberla escuchado.
Debería haber sido más cuidadosa porque lo que Victoria planeó a continuación casi me cuesta la vida. Pasaron 2 semanas más. Seguí grabando, actuando normalmente, sonriendo cuando tenía que hacerlo, quedándome en silencio cuando me insultaban. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era la misma. Victoria notó que no estaba cediendo con la casa. Cada vez que Robert sacaba el tema, yo decía, estoy investigándolo. Dame más tiempo. Y eso la estaba desesperando. Empecé a notar cosas extrañas. Victoria salía más a menudo. A veces volvía con bolsas de compras. Otras veces, volvía oliendo a cigarrillos, aunque ella no fumaba. Una tarde, 3 días antes del incidente en el garaje, escuché una conversación que me heló la sangre. Yo estaba en mi pequeño cuarto. Ellos estaban en la sala de estar. La cámara grabó todo. No puedo esperar más, dijo Victoria con voz tensa. Tu madre tiene que firmar esos documentos o vamos a encontrar otra manera. ¿Qué otra manera? Robert preguntó, con la voz cansada. No lo sé, pero tenemos que pensar en algo. Hemos estado viviendo aquí durante 2 años. 2 años aguantándola. Y ahora que estamos a punto de conseguir lo que queremos, ella está jugando a hacérsela difícil. Victoria, del tiempo. La convencerá. Tiempo. Hemos perdido suficiente tiempo. Hubo un silencio. Luego continuó en voz baja. Necesitamos que se sienta vulnerable, que entienda que nos necesita, que sin nosotros estaría perdida. ¿Qué propones? Ya veremos. Pero algo tiene que pasar para que ella entienda. No escuché más. Mi corazón latía demasiado fuerte. Algo tiene que pasar. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, Victoria salió temprano. Le dijo a Robert que iba al ginecólogo, pero algo en mi instinto me decía que era una mentira. Esperé media hora. Luego tomé un taxi y la seguí. El taxi se detuvo 2 cuadras detrás de la suya. La vi entrar en un taller mecánico en una mala zona de la ciudad. No era el taller al que siempre llevaban el coche. Era un lugar pequeño y sucio con cercas oxidadas. Victoria entró. Habló con un hombre. No pude escuchar lo que decían, pero la vi sacar dinero de su bolso. Efectivo. Mucho de eso. Lo conté más tarde en mi mente. Estimé alrededor de 500 pesos. El hombre tomó el dinero. Asensio. Victoria sonrió. 10 minutos después, salió. Ella se fue en su coche. Me quedé allí en el taxi con una mala sensación ardiendo en mi estómago. ¿Deberíamos regresar, señora?, preguntó el taxista. Sí, a casa. No dormí esa noche. Me di vueltas en la cama, pensando en lo que había visto. ¿Por qué Victoria sobornó a un mecánico sospechoso? ¿Qué le pidió que hiciera? 2 días después, un jueves, sucedió. Estaba en la cocina preparando el almuerzo. Victoria bajó las escaleras. Llevaba un vestido amarillo, tacones, maquillaje perfecto, como si fuera a una fiesta. Sara, dijo con una extraña sonrisa. Necesito que me hagas un favor. ¿Qué necesitas mañana por la mañana? Necesito que vayas al supermercado. No tenemos nada y necesitamos comprar víveres para la semana. Por supuesto, iré por la mañana. No, espera. Quiero que te lleves mi coche. Me quedé paralizado con el cuchillo en la mano. ¿Tu coche? Sí. El tuyo es demasiado viejo. Es embarazoso. Además, el mío tiene aire acondicionado y mañana va a hacer calor. Te vendrá bien. Victoria nunca me prestó su coche. Ni siquiera me dejó tocarlo. Dijo que conducía mal, que era demasiado lento y que rayaría su pintura. Y ahora me lo estaba ofreciendo. No te preocupes, Victoria. Mi familiar está bien. Insisto, Sarah. Usa el mío. No lo voy a necesitar mañana. Me quedo en casa todo el día. Las llaves están en la mesa de entrada. Había algo en su voz, algo forzado, algo falso. Me miró como si esperara mi respuesta. Bueno, está bien. Gracias. Sonrió una sonrisa que no llegó a sus ojos. Perfecto. Entonces, mañana por la mañana, ¿vas en mi coche? Sí. Sí. Ella se fue. La escuché subir las escaleras, hablar con Robert, reír. Me quedé en la cocina con un nudo en el estómago que crecía y crecía. Algo estaba mal. Muy mal. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto mirando al techo, reproduciendo la conversación en mi mente. El taller mecánico, el dinero,
La insistencia de Victoria en que usara su coche. A las 11 de la noche, cuando todo estaba en silencio, me levanté. Mi pius mi bata azul. Tomé la pequeña linterna de mi habitación. Bajé las escaleras sin hacer ruido. El garaje estaba oscuro. Olía a aceite y humedad. Encendí la linterna. Iluminé el coche de Victoria, un sedán gris plateado, limpio, reluciente, su orgullo. Mi gosh. Iluminé debajo del coche y lo vi. Un pequeño charco, amarillento, de líquido de frenos aceitoso. Mi corazón dejó de latir. Mi the circ. Seguí la luz a lo largo de las mangueras que conectan el cilindro maestro con las ruedas. La manguera del freno delantero izquierdo tenía un corte, limpio, preciso, hecho con algo afilado. No era desgaste. No fue un accidente. Fue un sabotaje. Me senté en el frío suelo del garaje, con la espalda contra la pared, las piernas temblando. Victoria había ordenado que cortaran los frenos de su propio coche, y ella había insistido en que yo fuera quien lo usara. Las piezas encajaron en mi cabeza como un espeluznante rompecabezas. Si salía con ese coche mañana por la mañana, si iba al supermercado, que estaba a 20 minutos, si tomaba la autopista que tiene esa pendiente pronunciada, los frenos fallarían. Tendría un accidente. Probablemente moriría y parecería un accidente. Pobre señora Sara, dirían, tan anciana. No debería haber estado conduciendo. ¡Qué tragedia! Victoria estaría a salvo. Tendría testigos. Le presté mi coche para ayudarla. ¿Cómo iba a saber que los frenos fallarían? ¡Qué horrible! Y Robert heredaría todo, la casa, la tierra, todo. Y Victoria lo controlaría todo a través de él. Era el plan perfecto, casi perfecto, porque cometió un error. Miss subestimó. Ella pensaba que era una anciana estúpida que haría todo lo que ella dijera sin cuestionarlo. Pero ya no era esa mujer. Me levanté del suelo del garaje. Mis piernas aún temblaban, pero mi mente estaba clara. Fría, calculadora. Victoria quería jugar con la muerte. Perfecto. Le enseñaría cómo se juega. Subí a mi pequeño cuarto. Saqué mi teléfono celular. Abrí mi lista de contactos. Busqué un número que no había usado en meses. La señora Florence, la madre de Victoria. Esa humilde mujer que limpiaba casas para sobrevivir, a quien Victoria trataba con desprecio, a quien sentaron en la parte de atrás en la boda. Marqué el número. 3 tonos, 4. Hola, la voz somnolienta de Florence. Señora Florence, soy Sara, la suegra de su hija. Lamento llamarte tan tarde. Sarah, ¿pasó algo? ¿Está bien una comida? Todos están bien. Lamento molestarte a esta hora, pero necesito pedirte un favor para mañana. Por supuesto, dime. Verás, tengo una cita con el médico temprano mañana. Muy temprano, a las 7 de la mañana. Mi furgoneta se averió y Victoria me prestó su coche, pero ya sabes, conduzco muy mal. Mentí con una voz dulce. ¿Podrías? ¿Podrías llevarme? Por supuesto, pagaría la gasolina. Oh, señora Sara, por supuesto. No te preocupes por eso. ¿A qué hora te recojo? Las 6:30 serían perfectas. Y señora Florence, una cosa más. Victoria me dijo que sería mejor usar su coche para que no gastes gasolina del tuyo. ¿Qué tal si pasas por las llaves y usas la suya? Así no gastas. Hubo una pausa. Mi hija te prestó su coche por mí. El dolor en su voz me rompió el corazón. Victoria nunca le prestó nada a su propia madre. Sí, está muy ocupada mañana y no lo necesitará. También sería un favor para mí. Me sentiría más seguro yendo contigo en un coche con buen aire acondicionado. Bueno, si dices que ella está completamente de acuerdo, dejaré las llaves en la mesa de entrada. Solo toca el timbre y yo abriré. Todos seguirán dormidos. ¿Está bien, señora Sara? Estaré allí. Gracias, señora Florence. Descansa bien. Calc. Me senté en la cama. Mis manos seguían temblando, pero ahora era diferente. No era miedo. Era algo más oscuro, más frío. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de darle las llaves del coche saboteado a la madre de Victoria. Si Florence salía mañana en ese coche, los frenos fallarían. Tendría el accidente que Victoria planeó para mí. Me llevé las manos a la cara. ¿Era capaz de esto, de usar a una mujer inocente como peón? Pero Florence no va a morir, me dije a mí mismo. Llamaré a la policía de antemano. Las contaré sobre el sabotaje. Enviaré las fotos,
las grabaciones, todo. Esto fue solo para exponer a Victoria y dejar claro que ella cortó esos frenos para matarme a mí o a quien condujera ese coche. Esa era la pregunta que la destruiría. Me acosté en la cama. No dormí nada esa noche. Solo esperé. Esperé el amanecer. Para el día que cambiaría todo para siempre. El día en que Victoria descubriría que incluso las víctimas más silenciosas tienen garras. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me acosté en mi cama, con los ojos abiertos, observando las sombras que las luces de la calle proyectaban en el techo. Mi mente era un torbellino. ¿Qué había hecho? ¿Realmente iba a dejar que Florence se subiera a ese coche? Pero luego recordé las humillaciones, los insultos, el plan para robarme la casa, y ahora esto de intentar matarme. Victoria cruzó una línea. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de mi vida. A las 5 de la mañana, me levanté. Me vestí con unos jeans viejos y una blusa gris. Me recogí el pelo. Mis manos seguían temblando. Bajé a la cocina. Push café. Necesitaba estar alerta. Saqué mi teléfono celular. Busqué el número de Estella. Escribí un mensaje. Mi amigo, si no tienes noticias mías en las próximas horas, hay un sobre amarillo escondido debajo de mi colchón. Todo está ahí. Los documentos, las grabaciones, las fotos. Dáselo a la policía. No he enviado el mensaje todavía. Solo lo dejé listo. A las 6:15, escuché ruidos en el piso de arriba. Victoria se estaba levantando. Mi corazón latía como un tambor. Escuché sus pasos en las escaleras. Entró en la cocina. Llevaba una bata de satén rosa. Llevaba el pelo suelto. Sin maquillaje todavía. Buenos días, Sara. Te has levantado temprano. Buenos días, Victoria. No pude dormir bien. Se sirvió café. ¿Vas a ir al supermercado pronto? Sí, en un rato. En mi coche, ¿verdad? Sus ojos me perforaron, buscando algo. ¿Sospecha? ¿Duda? Sí. Gracias por prestármelo. Ella sonrió. De nada. Conduce con cuidado. Esas calles son peligrosas por la mañana. El cinismo en su voz me enfermó. Lo haré. Se fue. Volvió a subir a su dormitorio. A las 6:30 en punto, sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Florence. Llegó en su viejo coche, un sedán blanco lleno de abolladuras. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar el timbre de nuevo. Buenos días, señora Florence, susurré. Buenos días, señora Sara. Ella llevaba un suéter de punto, pantalones de poliéster, zapatos cómodos. El rostro cansado de alguien que ha trabajado toda su vida. Le entregué las llaves del coche de Victoria. Aquí están. El coche está en el garaje. Muchas gracias por hacer esto. Florence tomó las llaves como si fueran de oro. Sus ojos se iluminaron. ¿Mi hija realmente dijo que podía usar su coche? Mentí directamente, mirándola a los ojos. Sí. Me dijo anoche que no habría problema. Es que nunca me presta nada. Ni siquiera me invita a su casa cuando vienen a visitarme. El dolor en su voz me atravesó, pero ya era demasiado tarde para echarme atrás. Bueno, hoy lo hizo. Vamos, el coche está por aquí. La llevé al garaje. Abrí la puerta. Ahí estaba el sedán gris plateado brillando con la débil luz de la mañana. Florence lo miró con admiración. ¡Qué coche tan hermoso! Sí, tiene aire acondicionado y todo. Lo abrí la puerta del conductor. Se subió con cuidado, como si tuviera miedo de ensuciarse algo. ¿Y a dónde va, señora Sara? Volví a mentir. Cambio de planes. Un vecino me va a llevar, pero adelante, usa el coche. Ve a donde necesites. ¿Estás seguro? Completamente. Solo devuelve las llaves más tarde. Florence encendió el motor. Sonrió. Una sonrisa genuina como la de un niño que recibe un regalo inesperado. Gracias, señora Sara. Eres muy amable. Ella salió del garaje lentamente y con mucho cuidado. La vi conducir por la calle y luego me rompí. Me quedé en el garaje vacío con las manos cubriendo mi boca. ¿Qué había hecho? Acababa de enviar a una mujer inocente en un coche con frenos cortados. Corrí hacia la casa. Agarré mi teléfono celular. Mark L 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Mi voz salió temblando. Necesito reportar sabotaje de vehículos. Hay un coche circulando ahora mismo con los frenos cortados. Podría haber un accidente. Señora,
Cálmese. ¿Cuál es la ubicación? Les di mi dirección, la descripción del coche. Les dije que acababa de irse. ¿Sabes quién cortó los frenos? Sí, fue mi nuera. Tengo pruebas, fotos, grabaciones, todo. ¿Tu nombre? Sarah Ramírez. Pero, por favor, envía un patrullero. Detenga ese coche antes de que pase algo. Ya hemos enviado una unidad, señora. Permanezca en la línea. No me quedé. Calk. Le envié el mensaje a Estella. Agregué, llama a la policía. Diles que vengan a mi casa. Tengo que confesarlo todo. Luego llamé directamente a Estella. Ella contestó al segundo timbre. Sara, ¿qué está pasando? Le dije. Todo. Entre sollozos, entre jadeos. Oh, Dios mío, dijo Estella. Sarah, calmate. Hiciste lo correcto al llamar a la policía. Ahora quédate donde estás. Voy en camino. Pero antes de que pudiera responder, escuché gritos en el piso de arriba. ¿Dónde están las llaves de mi coche? Victoria. Bajó las escaleras corriendo, con el cabello alborotado y los ojos muy abiertos. Sara, ¿dónde están las llaves de mi coche? Say lost a tu madre. Se quedó paralizada, pálida. ¿Qué? Tu mamá vino a recogerme para llevarme al médico. Le di las llaves de tu coche como me dijiste. Nunca dije que fuera para que lo usaras tú. Su voz era pura histeria. Pánico real. ¿Por qué estás tan molesta, Victoria? Es solo un coche. No. Se llevó las manos a la cabeza. Necesito llamarla. Necesito detenerla. Sacó su teléfono móvil. Marco. Lo puso en altavoz sin darse cuenta. Hola. La voz de Florence sonaba tranquila, incluso feliz. Mamá, ¿dónde estás? Estoy en tu coche, cariño. Es tan bonito. Sara me lo prestó. Voy de camino a detener el coche ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Los frenos. El coche tiene un problema con los frenos. Hubo un silencio. Entonces la voz de Florence ya no tan calmada. ¿Qué estás diciendo? Para el coche. Mamá, usa el freno de emergencia. No uses el pedal. Y luego lo escuchamos. Gritó. El sonido de neumáticos chirriando, el choque metálico de un impacto, y luego el silencio. El teléfono seguía conectado. Podíamos escuchar el claxon atascado, a la gente gritando a lo lejos. Victoria se quedó paralizada. El teléfono celular se le cayó de la mano. Robert bajó las escaleras corriendo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese grito? Victoria no podía hablar. Ella solo miraba el teléfono en el suelo. Lo recogí. Hablé con voz clara. Señora Florence, ¿puede oírme? Nada. Solo el claxon y las sirenas acercándose. Me volví a mirar a Victoria. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de horror. ¿Has cortado los frenos, Deitch? No era una pregunta. Era una afirmación. Las cortaste para matarme. Pero tu madre se subió al coche. Robert me miró, sin entender. ¿De qué hablas? Pregunta a tu esposa por qué llevó su coche a un taller en la zona industrial hace 3 días. Pregúntale cuánto dinero le pagó al mecánico. Pregúntale por qué insistió tanto en que usara su coche hoy. Victoria se desplomó en el sofá. Estaba llorando, gritando. No era por ella. Era por ti. Se suponía que eras tú. El silencio fue absoluto. Robert la miró como si fuera una desconocida. ¿Qué dijiste? Victoria se dio cuenta de lo que acababa de confesar. Se tapó la boca, pero ya era demasiado tarde. En ese momento, llegó la policía. 2 patrullas, 4 oficiales. Golpearon la puerta. Policia, Abraham. La abrí. Yo hice la llamada. ¿Es usted Sara Ramírez? Sí. Necesitamos hablar con todos los presentes. Hubo un accidente de coche y tenemos un informe de sabotaje intencionado. Señal a Victoria. Ella cortó los frenos. Tengo pruebas. Los siguientes minutos fueron un caos. La policía haciendo preguntas. Victoria gritando que todo era un malentendido. Robert en estado de shock absoluto, incapaz de articular una palabra. Mi teléfono móvil sonó. Un número desconocido. Hola. ¿Es usted un familiar de Florence Ruiz? Soy la suegra de su hija. Hubo un accidente. Ella está siendo trasladada al Hospital General. Su condición es grave. Mis piernas cedieron. Me senté en el suelo. Grave. Florence estaba en estado grave. Por mi culpa, el hospital olía a desinfectante y desesperación.
Estaba sentada en una silla de plástico dura en la sala de espera. Mis manos temblaban. Mi cabeza daba vueltas. La policía nos había pedido a todos que fuéramos al hospital. Victoria estaba en un patrullero, esposada, llorando histéricamente. Robert estaba en otro sin esposas, pero con la mirada perdida de alguien que acaba de ver cómo su vida se desmoronaba. Fui con Estella, que llegó justo cuando nos estaban metiendo en los coches de policía. Yo me la llevo, les dijo a los oficiales, mostrando su identificación de abogada retirada. Es mi clienta. En el coche, Estella no me juzgó. Ella solo me tomó de la mano. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir, dijo. Pero no me sentí como una sobreviviente. Me sentí como un asesino. Habíamos estado esperando durante 2 horas. Los doctores no salieron. No había noticias. Robert estaba sentado al otro lado de la habitación. No me miraba. No miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Victoria estaba en una habitación separada con 2 oficiales de policía custodiándola. Finalmente salió un médico. Tenía los ojos cansados detrás de sus gafas empañadas. Familia de Florence Ruiz. Mila Vaughn. Robert también. Soy la suegra de su hija, dije con voz quebrada. ¿Y tú? Soy el esposo de su hija, respondió Robert. El doctor suspiró. La señora Ruiz sufrió un trauma craneal severo, costillas fracturadas y hemorragia interna. Ella está en cirugía ahora mismo. Su estado es crítico. Las próximas horas son decisivas. Sentí que me estaba ahogando. ¿Va a sobrevivir? No lo sabemos aún. Estamos haciendo todo lo posible. Nos dejó con el silencio más pesado del mundo. Mi volví a sentar. Las lágrimas corrían por mis mejillas y no podía detenerlas. Estella me abrazó. No es tu culpa, Sara. Pero lo fue. Le había dado las llaves. La había enviado en ese coche. Aunque mi intención era exponer a Victoria, aunque había llamado a la policía, había jugado con una vida humana. Y ahora Florence estaba muriendo por mi venganza. Un detective llegó 1 hora después. Su nombre era Martínez, un hombre de unos 50 años con un bigote gris y una mirada penetrante. Señora Ramírez, necesito su declaración. Me llevó a una habitación pequeña. Stella vino conmigo. Le conté todo desde el principio. La boda, las humillaciones, el plan para robarme la casa, el taller mecánico, darle las llaves a Florence. Le mostré las fotos de los documentos, las grabaciones, todo. El detective escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé, él dijo, ¿por qué no llamaste a la policía cuando descubriste el sabotaje? Esa fue la pregunta que me destruyó. ¿Por qué? Porque quería exponer a mi nuera. Quería que quedara claro que ella lo hizo. Pensé que si la madre de Victoria se subía al coche y pasaba algo, pero yo llamaba a la policía antes, tendrías pruebas directas. No solo mis fotos, sino un crimen en curso. Pero pusiste en peligro la vida de la señora Ruiz. Lo sé. Las lágrimas volvieron. Lo sé. Y lo lamento cada segundo. Llamé al 911 tan pronto como el coche se fue. Pensé que lo detendrían a tiempo. Simplemente ya no estaba pensando con claridad. Después de 3 años de abuso, de humillación, de que intentaran matarme, solo quería justicia. El detective cerró su cuaderno. Entiendo, pero necesito que entiendas que tus acciones tendrán consecuencias legales. Pusiste en peligro a otra persona, aunque fuera para exponer un crimen. ¿Vas a arrestarme? El fiscal del distrito decidirá eso. Por ahora, mantente disponible. No salgas de la ciudad. Se fue. Estella tomó mi mano. Vamos a luchar contra esto, Sara. Eres la víctima aquí. Victoria intentó matarte, pero ya no me sentía como una víctima. Me sentí como un villano. Regresamos a la sala de espera. Robert seguía allí. Ahora tenía la cabeza entre las manos. Me acerqué a él. Me senté a su lado. Hijo. No respondió. Robert Moran. Él levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos y rojos. ¿Es cierto? Preguntó con voz ronca. ¿Es verdad todo lo que dijiste? Victoria quería matarte. Sí. ¿Y tú? Pusiste a su madre en ese coche sabiendo que estaba saboteado. No podía mentirle. Ya no. Sí. Pero llamé a la policía. Pensé que la detendrían antes de que sucediera algo. No quería que Florence resultara herida. Solo quería que Victoria pagara por lo que hizo. Robert cubrió su rostro con las manos.
Sus hombros temblaban. Esto es una pesadilla. Lo sé, hijo. Y lo siento. Lo siento por no haberte contado antes lo que estaba pasando. Lo siento por haber dejado que llegara tan lejos. Lo siento también, mamá. Su voz se quebró por completo. Fui un cobarde. Te dejé solo. La dejé maltratarte. La dejé que te usara. Y cuando ella planeó matarte, Dios mío, ¿cómo no lo vi? ¿Por qué amabas a la persona equivocada? No, porque fui débil. Porque elegí una pieza falsa en lugar de defender a mi madre. Nos sentamos en silencio, dos personas destrozadas sentadas en una sala de espera del hospital, esperando noticias de la tercera vida que todos habíamos destruido. 3 horas después, el doctor salió de nuevo. Familia de Florence Ruiz. Corrimos hacia él. Sobrevivió a la cirugía. Logramos detener la hemorragia y estabilizarla, pero sufrió daños graves. Fractura de cadera, 3 costillas rotas, una contusión pulmonar y el trauma craneal. Todavía no sabemos si habrá daño neurológico. ¿Pero va a vivir?, pregunté con voz desesperada. Sí, ella va a vivir, pero su recuperación será larga. Meses de fisioterapia, posiblemente efectos secundarios permanentes. Me desplomé en una silla. El alivio y la culpa me golpearon al mismo tiempo. Florence iba a vivir. Gracias a Dios iba a vivir, pero su vida nunca volvería a ser la misma por mi culpa. ¿Podemos verla? Robert preguntó. Está en recuperación. Tal vez en unas horas, pero solo la familia directa. El detective Martínez apareció de nuevo. Tenía papeles en la mano. La señora Ramírez, la mecánica, confesó. Victoria Ruiz le pagó 800 pesos para cortar la línea de freno de su vehículo. Hay un registro de la transacción y mensajes de texto donde ella le dio instrucciones específicas. Mi estómago se revolvió. ¿Qué le pasará a ella? Intento de asesinato en primer grado. Premeditado. Con las pruebas que tenemos, incluyendo su confesión accidental frente a testigos, se enfrenta a una pena de 12 a 20 años de prisión. Meyer Robert. Él estaba pálido. ¿Y yo? Pregunt. El lado del detective. Tu caso es complicado. Técnicamente pusiste en peligro a otra persona. Pero lo hiciste bajo un estrés extremo como víctima de abuso prolongado y un intento de asesinato. Además, llamaste al 911 de inmediato. El fiscal probablemente considerará eso. Mi opinión personal es que no enfrentarás cargos criminales, pero no puedo garantizarlo. Asentí. Ya no importaba. Lo único que importaba era que Florence viviera. ¿Y mi hijo, Robert, enfrenta cargos? No hay evidencia de que él estuviera al tanto del complot de asesinato, solo del fraude financiero, que es un asunto civil, no criminal. A menos que la señora Ramírez quiera presentar cargos. Miré a Robert, mi hijo, que había fallado, que había sido ciego, cobarde, egoísta, pero que también era mi hijo. No voy a presentar cargos en su contra, dije. Robert me miró con lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Pero, continué, quiero que salgas de mi casa. Tú y tu hijo tienen una semana para encontrar un lugar. Asintió. No discutió. No suplicó. Entiendo. Es justo. El detective se fue. Estella me abrazó. Hiciste lo correcto, susurró. Pero no me sentí bien. No me sentí victoriosa. Solo me sentí cansada. Esa noche, Florence se despertó confundida, con dolor, pero viva. Lo expliqué todo. Entre lágrimas, le dije que su hija había cortado los frenos, que le había dado las llaves, sabiéndolo, que había llamado a la policía, pero no a tiempo. Esperaba que me odiara, que me gritara, que me culpara. En cambio, Florence tomó mi mano con la suya vendada. Me salvaste la vida, dijo con una voz débil. No, casi te mato. Mi hija cortó esos frenos. No tú. Mi hija planeó un asesinato. No tú. Solo tú solo cambias las cosas. Cerró los ojos. Sé qué tipo de persona es Victoria. Siempre lo supe, pero no quería aceptarlo. Era mi hija. Lo siento mucho, Florence. Yo también. Una lágrima recorrió su mejilla. Por favor, cuida de mi nieto. Emil no tiene la culpa de nada de esto. Me encargaré de él. Lo prometo. Y con esa promesa, algo en mí comenzó a sanar. Parte 1. El despertar de Robert y la ruptura. Los días siguientes fueron borrosos, como caminar bajo el agua.
Victoria fue trasladada del hospital a la cárcel. Sin fianza. El fiscal argumentó que ella era un peligro para la sociedad. Intento de asesinato premeditado. La evidencia era abrumadora. Visité a Florencia en el hospital todos los días. Le llevaba comida casera, pollo, sopa, pasteles, cosas que podía comer con sus costillas rotas. Hablamos de todo y de nada. Sobre su vida limpiando casas. Sobre cómo crió a Victoria sola después de que su padre las abandonara. Sobre cómo Victoria siempre quiso más, siempre persiguió el dinero y el estatus, siempre avergonzada de sus humildes orígenes. Trabajé tan duro para darle una educación, me dijo una tarde, mirando por la ventana del hospital. Pensé que si estudiaba, si tenía oportunidades, sería diferente. Pero solo la hice más ambiciosa, más fría. No es tu culpa, Florence, ¿verdad? Me miró con ojos cansados. Una madre siempre se pregunta dónde se equivocó. Entendía ese sentimiento más de lo que quería admitir. Robert no fue a ver a Victoria a la cárcel, ni una sola vez. Se mudó a un pequeño apartamento con una comida, un lugar de 2 habitaciones en una zona modesta, lejos del lujoso condominio con el que Victoria había soñado. Vendió el coche de Victoria, el sedán gris que casi me mata. Lo vendió por piezas a un desguace. Me dijo que no podía soportar mirarlo. Una tarde, vino a mi casa. Llamó a la puerta como un visitante. Ya no tenía llaves. Lo abrí. Estaba sosteniendo una comida en sus brazos. Mi nieto había crecido. Tenía casi 2 años. Estaba caminando con dificultad, diciendo palabras sueltas. Mamá, ¿podemos hablar? Los dejé entrar. Heiß Café. Emile jugaba en la sala con unos bloques de madera que Edward había hecho para Robert hace 30 años. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de desayunos cuando él era un niño. Robert no podía mirarme a los ojos. Mamá, estoy aquí para pedirte perdón. Robert, no. Déjame decirlo, por favor. Miró hacia arriba. Sus ojos estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Fille cobarde. Te fallé en todos los sentidos posibles. Te dejé ser maltratada en tu propia casa. Dejé que Victoria te usara, te humillara, te robara. Y cuando ella planeó matarte, su voz se quebró. Mamá, debería haberte protegido. Eres mi madre. Me criaste sola. Trabajaste para darme todo, y yo te lo pagué dejándote ser una esclava en tu propia casa. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Sabía que Victoria era manipuladora. Lo sabía. Pero era más fácil no verlo. Era más fácil dejar que ella hiciera lo que quisiera para mantener la paz. Y tú pagaste el precio. Hijo, no merezco tu perdón. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba que supieras que finalmente lo veo. Veo lo que te hice, lo que permití, y me odio por ello. Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé. Lloró en mi hombro como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Lloró como si pudiera sacar todo el veneno de esos 3 años de su cuerpo. Te perdono, Robert. No deberías. Pero lo hago porque eres mi hijo y porque reconocer tus errores es el primer paso para ser mejor. Nos quedamos así abrazados, 2 personas rotas comenzando a sanar. Cuando se calmó, le serví más café. Nos sentamos de nuevo. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunt. Voy a divorciarme de Victoria. Ya contraté a un abogado. Voy a luchar por la custodia total de Emil. Victoria va a estar en prisión durante años. No quiero que mi hijo crezca visitando a su madre en la cárcel. ¿Y qué dice ella? No he hablado con ella. Su abogado dice que quiere verme, que quiere explicarse, pero no tengo nada que escuchar. Su mandíbula se tensó. Intentó matar a mi madre. Casi mata a su propia madre. No hay ninguna explicación que justifique eso. ¿Alguna vez la amaste? ¿De verdad? Pensó durante mucho tiempo. Creo que amaba la idea de ella, la mujer hermosa, segura y ambiciosa. Me hacía sentir exitoso tenerla a mi lado. Pero el amor verdadero, el de conocer a alguien profundamente y aceptar sus defectos. No, nunca nos conocimos realmente. Solo éramos 2 personas usándonos mutuamente para llenar vacíos. Fue la respuesta más madura que había escuchado de él en años. Y manejar los gastos. Es difícil. La guardería es cara. El apartamento se lleva la mitad de mi salario. Pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a cocinar viendo videos en línea. Emile come muchas nuggets de pollo, pero estamos sobreviviendo. Sonrió tristement.
Ahora entiendo todo lo que hiciste por mí cuando era niño, y lo di por sentado. Así son los niños. Solo entienden cuando se convierten en padres. Mamá, necesito pedirte otro favor, y entenderé si dices que no. Dime, ¿podrías ayudarme con una comida? No como antes, no como una sirvienta, sino como una abuela. Tal vez 2 veces a la semana, te pagaría por las horas. No estoy aceptando tu dinero, mamá. Pero te ayudaré con mi nieto con límites claros. 2 tardes a la semana de 3 a 7, tú lo dejas y lo recoges y yo lo cuidaré aquí en mi casa. Gracias, mamá. Pero Robert, esto solo funciona si hay respeto. Si alguna vez permites que alguien me maltrate, se acabó. ¿Entiendes? Entiendo. Y no va a pasar. Te lo prometo. Quería creer esa promesa con todo mi corazón. Quería creerla. 2 semanas después, Victoria pidió verme. Su abogado me llamó. Mi clienta solicita una reunión contigo en la prisión. Hay cosas que quiere decirte. Le pregunté a Estella qué hacer. No tienes que ir si no quieres, dijo ella. No le debes nada. Pero algo en mí necesitaba ir. Necesitaba mirarla a los ojos y escuchar lo que la mujer que intentó matarme tenía que decir. Fui un martes por la tarde. La prisión de mujeres estaba en las afueras de la ciudad, un edificio gris rodeado de altos muros y alambre de espino. El proceso de entrada fue humillante. Revisión de bolsa, detector de metales, guardias gritando órdenes. Me llevaron a una sala de visitas. Mesas de metal atornilladas al suelo, sillas de plástico, cámaras en cada esquina. Victoria entró, escoltada por un guardia. No la reconocí al principio. Sin maquillaje, sin extensiones de cabello, sin uñas perfectas, con un uniforme beige descolorido y zapatos de plástico. Se veía pequeña, frágil, mucho más joven de sus 31 años. Se sentó frente a mí. No me miró de inmediato. Gracias por venir, dijo finalmente con voz plana. No respondí. Solo esperé. Supongo que me odias. No sé qué siento por ti, Victoria, pero odio no es la palabra. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban apagados, sin vida. Quería disculparme. Disculparme por intentar matarme. Sí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin maquillaje. Estaba desesperada, obsesionada. Quería esa casa. Quería el dinero. Quería la vida que creía merecer. Y tú eras el obstáculo. Te di mi hogar. Te di todo. Lo sé. Y lo usé en tu contra. Te traté como basura. Como algo en el camino. Y cuando no cediste sobre la venta, ella cerró los ojos. Pensé que si desaparecías, todo sería más fácil. Robert heredaría. Yo lo convencería de vender. Tendríamos el dinero, la vida perfecta, pero casi matas a tu propia madre. Ella se derrumbó por completo. Lloró, con las manos cubriendo su rostro. No quería que fuera ella cuando sabía que mi mamá estaba en ese coche. Dios mío, quería morir. Quería que la tierra me tragara. Pero tú cortaste esos frenos, Victoria. Tú lo sé. Lo sé. Y tengo que vivir con eso cada segundo de cada día. Mi mamá casi muere por mi culpa. Y ahora está en el hospital con efectos secundarios que la afectarán por el resto de su vida. Por mi culpa. Nos sentamos en silencio. El ruido de fondo de la prisión llenaba el espacio. Puertas cerrándose de golpe, voces de los guardias, llantos lejanos. ¿Por qué querías verme? Finalmente pregunté. Para pedirte perdón. Y para decirte que Robert y Emil están mejor sin mí. No luches contra el divorcio. No luches por la custodia. Firma lo que tengas que firmar para que Robert se quede con mi hijo. No merezco ser madre. Eso no me corresponde decidirlo. Por favor. Me miró con desesperación. Tienes influencia sobre Robert. Dile que no pelee. Déjame ir. Déjame reconstruir mi vida aquí. Y cuando salga en 12 o 15 años, seré una persona diferente. Pero ahora soy un monstruo. Me levant, Victoria. Te perdono. No porque lo merezcas, sino porque necesito dejarte ir para poder seguir adelante. Pero las consecuencias de tus acciones son tuyas. Robert tomará sus propias decisiones sobre una comida, y tú cumplirás tu condena. Lo sé. Espero que uses estos años para encontrar a la persona que podrías haber sido, la que tu madre intentó criar, porque esa persona todavía está ahí bajo todas las capas de ambición y odio. Caminé hacia la puerta. Señora Sara, llamó. Me detuve. No me di la vuelta. Tu hija tiene suerte de tenerte. No tengo una hija, solo un hijo y un nieto al que voy a ayudar a criar para que sea un mejor hombre que su padre. Me fui sin mirar atrás. De camino a casa, lloré. Lloré por todo.
Por los años perdidos, por la Florencia herida, por el Robert que tuvo que despertar de la peor manera, por la Victoria que podría haber sido diferente. Pero sobre todo, lloré de alivio. Porque finalmente, después de 3 años, estaba libre. Parte 12. La reconstrucción y la lección final. 3 meses después del accidente, Florence salió del hospital. No podía volver a su apartamento. Estaba en el segundo piso sin ascensor. Con sus nuevas limitaciones, las escaleras eran imposibles. Le ofrecí un lugar en mi casa. Sarah, ya has hecho suficiente, me dijo desde su silla de ruedas. No es suficiente. Nunca será suficiente para compensar lo que pasó. No tienes que compensar nada. Mi hija hizo lo que hizo, no tú. Pero insistí, y finalmente, ella aceptó. Le di la habitación de invitados, la que Victoria y Robert habían ocupado. Lo pinté de un amarillo claro. Compré cortinas nuevas. Compare una cama adjustable que me costó 000. Pero Florence lo necesitaba. Los primeros días fueron difíciles. Florence no podía bañarse sola. No podía vestirse sin ayuda. Su cadera rota sono lentamente. Contraté a una enfermera para que viniera 3 veces por semana. Con mi dinero, el dinero que Victoria había querido robar. Florence a veces lloraba por la noche. Podía escucharla desde mi habitación. Lloraba por su hija, por su nieto que apenas veía. Por su cuerpo que ya no respondía como solía hacerlo. Una noche entré en su habitación. Me senté al borde de su cama. ¿Quieres hablar? No hay nada que decir. Solo estoy triste. Tienes derecho a estarlo. Mi hija va a estar en prisión durante 12 años. Mi nieto va a crecer sin madre. Y yo voy a caminar con una cojera para siempre. Los doctores dicen que necesitaré un bastón por el resto de mi vida. Lo tomé la mano. Florence, sé que nada de lo que diga cambiará lo que pasó. Pero quiero que sepas que no estás sola. Voy a cuidar de ti. Y juntos vamos a preparar una comida. ¿Por qué eres tan buena conmigo después de todo? Porque ambas somos madres que amaron a personas que nos fallaron y porque merecemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Ella lloró en mis brazos esa noche, y algo entre nosotras sanó. Robert traía a Emil 2 veces por semana como acordamos, pero pronto se convirtió en 3, luego 4. Mamá, ¿puedo dejarlo también el sábado? Tengo que hacer horas extras. Por supuesto, hijo. Emil y yo nos volvimos inseparables. Le enseñé a hacer pequeñas tortillas, diminutas, torcidas, pero hechas por sus pequeñas manos. Las comió con orgullo. Florence, desde su silla de ruedas, le leía historias. Su suave voz llenaba la casa de ternura. Abuela Flo, la llamó Emile. Y yo, la abuela Sara, 2 abuelas, un nieto. Una casa que se estaba llenando de vida nuevamente. Pasaron los meses. Florence mejoró lentamente. Empezó a caminar con un andador, luego con un bastón. Nunca recuperó su movilidad completa, pero recuperó su dignidad. Empezó a cocinar de nuevo. Tamales, los mejores que he probado en mi vida. Mi abuela me enseñó la receta, me dijo mientras extendíamos las hojas de maíz. Ella solía decir, los tamales se hacen con amor o no se hacen en absoluto. Los vendíamos los fines de semana en el mercado local. Tamales de la señora Flo y la señora Sara, decía el cartel que Emile nos ayudó a pintar. No era para hacernos ricos. Era para que Florence sintiera que estaba contribuyendo, que no era una carga. Ganábamos 300 pesos, a veces 400 pesos por fin de semana. Florence insistió en darme la mitad. Es tu casa, tus gastos, y eres mi pareja. 50-50. Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Un año después del accidente, Robert vino con noticias. Mamá, conocí a alguien. Mi estómago se tensó. Oh, se llama Patricia. Es maestra de jardín de infancia en una escuela de comidas. Es diferente de Victoria. Es humilde, amable, y quiere conocerte. ¿Lo contaste tú? Todo. Le conté sobre Victoria, sobre lo que pasó, sobre cómo fallé como hijo, y ella no salió corriendo. Dijo, todos merecen una segunda oportunidad. Me gusta esta mujer, y ni siquiera la he conocido. La conocí el domingo siguiente. Patricia tenía 32 años. Cabello castaño recogido en una coleta, gafas redondas, un vestido floral sencillo, sin maquillaje excesivo, una sonrisa tímida pero sincera. Trajo una tarta de manzana que hizo ella misma. Señora Sara, muchas gracias por recibirme. Robert me ha hablado mucho de usted. Espero cosas buenas. Las mejores.
Él dice que eres la mujer más fuerte que conoce. Me gustó desde el primer segundo. Emile la adoraba. Señorita Patty, la llamaba, y ella lo trataba con genuina ternura. Patricia y Florence también se llevaban bien. Hablaban de recetas, de telenovelas, de la vida. Vi a mi hijo mirar a Patricia con otros ojos, no con la obsesión enfermiza que tenía por Victoria, sino con respeto, con gratitud, con amor verdadero. 6 meses después, Robert pidió mi bendición para casarse con ella. Mamá, no voy a cometer los mismos errores. Esta vez va a ser diferente. ¿Cómo lo sabes? Porque Patricia ya te conoce. Ella ya sabe quién soy, mis defectos, mi pasado, y me acepta. Pero sobre todo, porque aprendí que el amor verdadero no es control. Es respeto. Y respeto a Patricia y ella me respeta a mí. Entonces tienes mi bendición, hijo. Se casaron en una pequeña ceremonia en mi patio trasero, solo la familia cercana. Patricia llevaba un vestido blanco sencillo que costó 300 pesos. Florence y yo arreglamos las flores. Tuvimos tamales para la comida. No había lujos, pero había amor verdadero, y eso valía más que todo el oro del mundo. Emile era el portador de los anillos, ya tenía 3 años. Sirius concentrado, llevando el cojín con los anillos, como si estuviera cargando el tesoro más valioso. Cuando Robert y Patricia se besaron, todos lloramos de alegría. Esta vez, Robert no me pidió que me moviera. No me pidió que vendiera nada. Él y Patricia se quedaron en su pequeño apartamento. Es nuestro espacio, me dijo. Y esta casa es tuya, tu refugio, tu herencia. Nadie va a quitártelo nunca más. 2 años después del accidente, recibí una carta. Era de Victoria. Lo miré durante mucho tiempo antes de abrirlo. Estella estaba conmigo. No tienes que leerlo si no quieres, dijo ella. Pero lo abrí. La carta decía: Señora Sarah, no espero que responda a esta carta. Solo necesito que sepa que he utilizado estos 2 años para pensar, para enfrentar quién era y quién quiero ser. Estoy en terapia aquí en la prisión. Me diagnosticaron trastorno de personalidad narcisista. No es una excusa para lo que hice, pero explica por qué no podía ver más allá de mí mismo, porque usé a todos, porque casi lo destruyo todo. Me enteré por mi abogado que estás cuidando de mi madre, que le diste tu hogar, que pagas sus gastos médicos. No tengo palabras para agradecerte. También me enteré de que Emile está bien, de que Robert se casó con una buena mujer, de que mi hijo tiene abuelas que lo quieren. No voy a pedir ver a Emile. No por ahora. Está mejor sin mí. Tal vez cuando sea mayor, cuando pueda entender, Robert decida decirle la verdad. Y si quiere conocerme, entonces estaré lista. Una mejor versión de mí. Me enseñaste algo que mi madre intentó enseñarme toda mi vida, pero no quise escuchar. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en quién eres cuando nadie te está mirando. Gracias por perdonarme cuando no lo merecía. Victoria, doble la carta. La puse en un sobre. No la tiré, pero tampoco la respondí. Algunos perdones se dan. Otros perdones se guardan en silencio. 3 años después del accidente, en una tarde de octubre, estaba sentado en mi patio trasero. Ahora tenía 71 años, mi cabello completamente blanco. Más arrugas, pero más paz. Emile estaba jugando con un nuevo triciclo. Patricia estaba regando las rosas. Florence estaba tejiendo un suéter en su mecedora, su bastón apoyado a su lado. Robert estaba asando bisteques. Mi casa olía a hogar de nuevo. Canela, el perro que adopté hace 2 años, dormía a mis pies. Un pastor alemán rescatado que alguien había abandonado justo cuando yo estaba casi abandonada. Miré todo. Procesé todo. Había perdido 3 años de mi vida con personas que no me valoraban. Pero recuperé mi dignidad, mi casa, mi paz. Y encontré una nueva familia en lugares inesperados. Florence, que llegó como víctima y se quedó como hermana. Patricia, que llegó con humildad y llenó los espacios que Victoria dejó vacíos. Emile, que me recordaba cada día porque vale la pena seguir adelante. Y Robert, mi hijo, que tuvo que caer al fondo para aprender a volver a subir. Mamá, llamó Robert. La comida está lista. Ya voy, hijo. Mi Levant. Mi sobrina protestó un poco, la edad ya le pasaba factura. Pero yo estaba viva. Estaba libre. Estaba en mi hogar. Esa noche, después de cenar, cuando todos se habían ido y Florence estaba dormida en su habitación, salí al jardín.
Las rosas que Edward plantó seguían floreciendo. Rojas, vibrantes, sobrevivientes como yo. Miré las estrellas. Susur al viento. Lo hice mi amor. Querían destruirnos, pero seguimos aquí. La casa sigue en pie, y yo también. Una brisa cálida acarició mi rostro como si Edward estuviera respondiendo. Sonreí. Epílogo. 3 años después. Emil ahora tiene 6. Está en primer grado. Saca buenas notas. Juega al fútbol los sábados. Todos los viernes se queda a dormir en mi casa. Florence y yo le hacemos quesadillas de queso, que devora en segundos. Le encanta que le cuente historias. No mi historia. Todavía es demasiado joven para entender, pero historias sobre su abuelo Edward, sobre cómo construimos esta casa, sobre cómo plantamos cada árbol en el jardín. Un día esta casa será tuya. Le digo. ¿De verdad, abuela Sara? ¿De verdad? Pero tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que siempre la valorarás. Que nunca olvidarás que las casas no son solo paredes. Son recuerdos. Son amor. Son las personas que viven en ellas. Lo prometo. Y le creo. Robert y Patricia ahora tienen una niña. Se llama Estella. Como mi mejor amiga. Tiene 6 meses. Es hermosa. Victoria ha cumplido su 4º año. 8 más por delante. A veces le escribe a Robert. Él no responde a todas, pero algunas sí, educadamente y sin resentimiento. Es la madre de mi hijo, dijo cuando le pregunté por qué mantenía el contacto. Emil merece saber que intenté hacer las cosas bien con ella, que le di la oportunidad de cambiar. Mi hijo creció. Finalmente, Florence y yo seguimos vendiendo tamales. Ya no por necesidad, sino porque nos gusta. Porque nos hace sentir útiles. Porque la gente del mercado nos conoce y nos saluda calurosamente. Ahí vienen las señoras. Los vendedores gritan y nosotras sonreímos. Hace un mes, una joven se acercó a mí en el mercado. Sus ojos estaban rojos de llorar. Disculpe, señora. ¿Es usted Sara Ramírez? Sí, querida. ¿Cómo puedo ayudarte? Leí tu historia en línea. Alguien la compartió en un grupo de mujeres sobre cómo tu nuera intentó quitarte tu casa, cómo sobreviviste, y yo estoy pasando por algo similar. Mi yerno me trata horrible, y no sé qué hacer. Pensé que solo iba a morir aquí, pero tú sobreviviste. La abracé allí mismo en medio del mercado mientras los vendedores y compradores seguían con su camino. Mira, querida, lo primero que necesitas saber es que tu casa es tuya. Nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de quitártela. Lo segundo es que tienes que ser inteligente. Documenta todo. Busca ayuda. No te quedes en silencio. Le di el número de Estella. Le dije que la llamara. Y recuerda, le dije, tomando sus manos, no estás sola. Hay más mujeres como nosotras de lo que piensas. Y cuando nos unimos, somos imparables. Se fue con esperanza en los ojos. Y entendí por qué todo había sucedido. No solo para sobrevivir, sino para ayudar a otros a sobrevivir también. Hoy, mientras escribo esto en mi mente, sentada en mi jardín con el sol calentando mi rostro y canela a mis pies, pienso en el largo camino que he recorrido. 3 años de infierno, 2 años de sanación, y ahora paz. No es la vida que imaginaba, pero es mejor en muchos aspectos. Porque aprendí que la familia no siempre es de sangre. A veces son las personas que te sostienen cuando tu sangre te deja caer. Aprendí que la venganza no siempre es dulce. A veces es amarga, complicada y te cambia para siempre. Aprendí que perdonar no es olvidar. Es soltar el veneno para que no te mate. Y aprendí que una mujer de 71 años con arrugas y cabello blanco puede ser más fuerte que cualquier joven que subestima el poder de una vida vivida. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella, quiero que sepas algo. No estás solo. Tu casa es tuya. Tu dignidad es tuya y nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de quitártela. Defiéndete, documenta, busca ayuda y nunca, nunca te rindas. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten. Tu paz, tu dignidad, tu hogar, tu vida, y eso, mi amor, no tiene precio. Fin. Reflexión final y llamado a la acción. Esta historia es un recordatorio de que el abuso no siempre viene con gritos. A veces viene con sonrisas falsas, manipulación silenciosa y familiares que olvidan que el respeto es innegociable. Si esta historia tocó tu corazón,
Si te hizo reflexionar sobre tu propia vida o la de alguien que conoces, déjame un comentario. Dime, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Dale un like a este video para que llegue a más personas que necesitan saber que no están solas. Y suscríbete al canal Historias de Ancianos para seguir escuchando historias de mujeres que se niegan a ser pisoteadas. Historias de resiliencia, dignidad y justicia. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, y nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar lo que es tuyo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, hasta la próxima historia. Con cariño.